En este video te voy a mostrar diferentes formas para poder darle un orden determinado a una escala de valores. En este caso, por ejemplo, cómo pasar de esta escala a esta escala que está ordenada. Si vemos en la grilla de la izquierda, los valores están ordenados de manera alfabética, pero no están ordenados como nosotros quisiéramos. En la grilla de la derecha podemos ver que el orden no es alfabético, sino que es un orden ya que tiene que ver con un criterio establecido. Esto no se puede lograr intentando hacer el orden que Power BI nos propone, porque siempre lo va a hacer de orden descendente o descendente en función de los datos que tiene en la grilla. Vamos a verlo. Empezamos. La primera de las opciones que te voy a dar tiene que ver con ir a Power Query y poder dotar a esta escala de un orden específico que nosotros le demos. Para eso tenemos diferentes alternativas. Voy a asumir que esta escala proviene de un archivo anterior, el cual yo no lo puedo modificar. Si esto viniera de Excel y es un Excel que yo lo puedo afectar, tranquilamente puedo abrir el Excel, le cargo una nueva columna con un ID o con un orden, le indico el orden y cuando lo recupero en el Power Query ya directamente lo trabajo con ese orden. En este ejemplo lo que vamos a hacer es asumir que nosotros no podemos hacer eso. Vamos a trabajar con las primeras dos posibilidades. Vamos a dejar esta escala que tengo acá, la vamos a dejar intacta y la voy a duplicar para poder trabajar y mostrarte diferentes posibilidades. Vamos a trabajar primero con este archivo. Tenemos un valor y un orden, que acá lo vemos el orden que está representado porque en el Excel viene de esta manera ordenada. La primera de las opciones que yo tengo es ir a la opción de agregar columna y ahí utilizar la opción de columna a partir de los ejemplos. Hago clic en el botón general y me pregunta ¿qué es lo que quieres agregar? Entonces en lugar de columna le vamos a poner orden en este caso y a cada uno de estos valores le voy a indicar a mano el valor que quiero que tenga. Esto es muy simple. Una vez que le doy a aceptar, el sistema genera el código M necesario para poder entender aquello que nosotros le definimos. Vamos a ordenar los pasos para que sean menos pasos. Voy a subir la columna condicional agregada, la voy a subir un paso antes del tipo cambiado. Y al tipo cambiado le vamos a agregar el cambio hacia un número entero para que lo haga en el mismo paso. Entonces ahora me cambia los dos valores. Uno es del tipo texto y el otro es un entero. Y esto ya quedaría ordenado. Si yo vuelvo al Power BI y trabajo con esta escala, lo podría trabajar sin inconvenientes. Si yo reviso el código en el editor avanzado, vamos a ver que lo que hizo el sistema es generar en este paso que se llama columna condicional agregada. Vamos a ver que lo que hizo es para cada uno de los valores fue haciendo un if anidado en donde dice si el valor es muy malo ponele un 1, si el valor es malo ponele un 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta el final, en donde le asigna el 5 al valor de excelente. Bueno, esta es una de las primeras opciones, es muy sencilla, es muy simple. La segunda de las opciones es muy similar, pero la diferencia es que en este caso nosotros directamente le vamos a decir que incluya una columna condicional. Al hacer acá, lo que vamos a hacer nosotros es decir, si el valor es igual a 1, perdón, si el valor es igual a malo, entonces le corresponde un 1. Si el valor es igual, acá alteré el orden que yo le quería dar, muy malo, es igual a 1. Si es malo, es igual a 2.
En este caso podemos agregar los valores que van del 1 al 5 y podríamos poner un valor de referencia que nos permita hacer algo en el caso de que apareciera un nuevo valor en esta escala no contemplado por nosotros, por ejemplo. Entonces, no sé, en este caso le pongo un 99, cosa de que si apareciera un nuevo valor, que lo ponga al final y que en todo caso en una revisión posterior yo lo podría revisar. Básicamente estos dos modelos parecen ser muy similares, de hecho lo son. La diferencia ¿cuál es? En este ejemplo que estamos haciendo de valores del 1 al 5, no hay mucha diferencia, cualquiera de los dos lo podrías utilizar, incluso el primero de los casos en donde le pones a mano el valor es bien sencillo, sería más rápido y todo. Lo que intento demostrar con estas dos opciones es que hay dos opciones y dependiendo cuál sea el escenario en el cual vos debes trabajar, podrías optar por una o por otra. Ten en cuenta que acá los operadores lógicos te dan muchísimo más, te dan una gama más importante de opciones. Ten en cuenta que acá los operadores lógicos te ofrecen una gama de posibilidades muy diferente al otro caso en donde los valores son taxativos, porque los introdujiste a mano. En este caso vos podés hacer algún condicionamiento, entonces si es mayor a, si es igual, si es menor, si termina con, si empieza por. Entonces, a partir de esta información es que vos tenés dos casos, en donde podrías establecer un orden a partir de algún atributo de la tabla. Hasta ahí lo que nosotros hicimos en este punto es básicamente obtener el mismo resultado. ¿Está bien? Como hice en el caso anterior, por una cuestión de orden, lo voy a poner el condicional agregado y el tipo cambiado lo voy a convertir en un entero. Bien, acá tenemos dos casos que ya podríamos volver al Power BI y podríamos ver cómo hacemos ahora para que las grillas, los slicers o el que fuera se ordene en función de la necesidad. También puede ser un gráfico. Esto va a tener efectos en todos lados donde aparezca esta escala. Uno podría pensar que entonces lo único que alcanza o lo único que resta por hacer es agregar una grilla, por ejemplo, ir a buscar el campo de la escala 3 y agregar el valor. Bueno, y resulta que al hacer esto estamos en el mismo escenario que al principio. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Por ahora no cambió nada. Lo que hacemos es, vamos a la vista de datos y en la vista de datos, posicionándome en la escala 3, en este caso, que es este ejemplo que tiene este orden, me voy a parar en la columna de valor, lo voy a seleccionar y en herramientas de columnas voy a elegir la opción ordenar por columna. Ahí le voy a decir ordenalo por el orden. Entonces lo que va a hacer el sistema acá es estos valores los va a ordenar pero en función de este criterio y no de su orden alfabético. Cuando volvemos a la ventana del informe podemos ver acá que los valores ya están ordenados como es el segundo caso. Y si yo ahora hiciera orden ascendente o descendente, lo que logro es que los valores se ordenen, pero siempre respetando el orden de la columna orden, que es el que nosotros le dimos, y ya no es más por orden alfabético. Así como hicimos esto en el caso de la escala 3, es exactamente lo mismo si lo hubiéramos hecho con la escala 4. Es lo mismo. ¿Está bien? Porque acá, una vez que estamos en el Power BI, es indistinto en este punto cómo fue que lo hicimos. A partir de estos dos ejemplos que estuvimos viendo en el Power Query, alguien podría pensar y decir, bueno, pero si lo puedo hacer en el Power Query, ¿no lo puedo hacer directamente en Power BI desde la solapa de datos creando una nueva columna y ordenándola por esa nueva columna? Bueno, vamos a hacerlo para mostrar cuál es el mensaje de error que el sistema nos va a indicar en ese caso. Le vamos a poner ordenamiento, solamente le voy a cambiar el nombre como para que sea diferente a los otros ejemplos que vimos, y lo vamos a hacer mediante el uso de la función switch.
En este caso le vamos a decir que vamos a trabajar con la columna que se conoce como valor, y le vamos a decir: si su contenido indica muy malo, entonces ponele un 1. Si el contenido es malo, ponele un 2. Si el contenido es bueno, ponele un 3. Y ahora, como no le ponemos ningún otro valor más, le voy a decir que a todo lo demás le pongo un 99. Esto lo hago a propósito para mostrar cómo funciona, en este caso, el caso del switch, o en el ejemplo anterior que habíamos hablado de la columna condicional, cuando no le indicamos taxativamente los valores. Entonces fíjense que el malo y bueno están contemplados, toman valores de 1 a 3, y sin embargo el muy bueno y excelente, como no los definí, toma el valor de salida, en este caso a través del else, o si no, en español. Una vez que tenemos definido los valores y el ordenamiento, entonces ahora el paso siguiente que tendríamos que hacer nosotros es posicionarnos en el campo valor y decirle a través del orden por columna que ordene en función del ordenamiento. Sin embargo, en este escenario el sistema genera un error. No se pueden guardar las modificaciones en el servidor y hay una dependencia circular. ¿Por qué? Porque a nosotros le estamos diciendo ahora que valor va a depender de ordenamiento, pero a su vez le decimos que ordenamiento depende de valor. Por lo tanto, no se puede dar este ejemplo. Así que en este punto no podemos utilizar una misma columna para darse un orden. Si conoces otra manera de llevar adelante un ordenamiento de una columna, si conoces otra manera de asignarle un orden específico a otra columna, te pido que por favor me lo hagas saber en los comentarios.